Amigos, muy buenas noches. Un placer estar con ustedes en este nuevo programa de Enlace BPB. Esperamos poder ser de ayuda para cada uno de ustedes. Estaremos acompañándoles durante algún tiempo, todos los días jueves. Hoy comenzamos este día 15 de junio del año 2023. Y trabajaremos junto a una gran amiga y conocida también de ustedes. Así que, bienvenida, estimada Eleonora. Muchas gracias, Pastor. Qué gusto estar con usted compartiendo en este panel en esta noche. La idea de tener este programa es poder mantener informado a nuestros hermanos y nuestros amigos que también se van a estar sintonizando este programa Actualidad 23. Así es. Actualidad 23 que, como digo, partirá todos los días jueves desde las 22 horas y sin duda que será un programa que les ayudará, les orientará, les ayudará a vivir la experiencia de este tiempo de lo que es el nuevo Consejo Constituyente. Esperamos poder estar durante todo este tiempo detrás de toda lo que será la noticia y por supuesto también noticias de actualidad que compartiremos con cada uno de ustedes y que daremos por supuesto también nuestra propia opinión. Pero ¿qué les parece si entramos en materia? Y partimos con lo que es la diferencia entre este proceso y el anterior. El anterior proceso, ustedes recordarán que por acuerdo del pueblo, vamos a decirlo, por votación del pueblo, se decide tener una nueva constitución. Pero no solo eso, sino que además se decide tener una constitución partiendo desde cero, lo que se conocía como una hoja en blanco, que en realidad era bastante arriesgado, diría yo, por decirlo menos, porque podría violar muchos de los derechos y de los deberes de las personas y también, por supuesto, de las instituciones. Y fue así entonces como elegimos a los convencionales, quienes se dedicaron a trabajar durante un buen tiempo y claro, nos presentaron un proyecto, un trabajo realizado con ciencia, que ellos creyeron era lo mejor en su momento, pero que sin embargo, cuando llegó el momento del plebiscito de salida, el pueblo, la voz de los ciudadanos dice: no queremos este proyecto, no nos interpreta, no va en la dirección que nosotros queremos. Y si bien es cierto, aprobamos tener una nueva constitución, pero este trabajo nos parece que no es del todo satisfactorio. Habían cosas en las que sí habían acuerdos y podíamos llegar a lo que nosotros podíamos hacer. Pero por lo tanto, no logramos aprobar este proyecto. Por lo tanto, se inicia un nuevo proyecto de trabajo para la Constitución y ahí es donde aparece esta idea de llegar a un acuerdo para ver desde dónde partimos, ya no desde una hoja en blanco, sino cuáles van a ser nuestros parámetros, desde dónde vamos a medir este quehacer, este trabajo. Y por lo tanto los partidos políticos, el Congreso y todos los demás, incluido por supuesto el presidente de la República, llegaron a un acuerdo. Y a ese acuerdo ellos llamaron los bordes. Es decir, cómo nosotros podemos partir desde un lugar y hasta dónde vamos a llegar. ¿Qué es lo que nos está permitido y hasta dónde nos está permitido? Eso significaba también un riesgo, pero a su vez era más sólido, porque partíamos desde una base. Había algo que conocíamos y que de alguna manera interpretaba el sentir de la gente, interpretaba el sentir de los ciudadanos, y de esa manera entonces se comenzó a trabajar en lo que nosotros conocíamos como los bordes, este trabajo orientado a dónde vamos a llegar, diría por ahí alguien, ¿no? ¿A dónde vamos a llegar con esto? Pero se trabaja, se cree que ese es el mejor camino y que por lo tanto trabajar en esa dirección es y será el resultado que esperamos. Y así fue hasta que en mayo se entregó el borrador y luego elegimos 50, consejeros se unirán a los 24 del llamado comité de expertos que elabora ya un anteproyecto. Posteriormente se le sumará un comité técnico de admisibilidad para que todos juntos definan las bases del texto final que deberá ser ratificado en un plebiscito. En caso de ser aprobada la nueva Constitución. Ya no partían como los convencionales desde cero, sino que parten con el trabajo que los expertos realizaron durante estos meses. Y tomando ese trabajo entonces es que ellos van a entregarnos en diciembre una nueva propuesta de una constitución. Pero ¿qué son los bordes? ¿Qué es lo que a nosotros debe llamar la atención en este trabajo pensando en lo que, desde dónde hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos avanzar?
Y queremos decir lo siguiente al respecto. Queremos ser muy responsables con esto y por eso que queremos llevarlo al plano de lo que ustedes tengan en su mesa. ¿Cuáles eran los bordes? Y déjenme mencionarlos. Son 12 bordes que nos van a ayudar a entender mejor este trabajo, este quehacer que nos lleva a nosotros en esta nueva pauta. Fíjense que los bordes dicen lo siguiente. La propuesta para esta nueva Constitución. Lo primero que dicen los bordes, que Chile es una república democrática cuya soberanía reside en el pueblo. Desde aquí hay que partir y hasta aquí tenemos que llegar. Ese es un borde. El otro es el Estado de Chile es unitario y descentralizado. Acuérdense que en la anterior se hablaba de un país plurinacional, ¿no? Y que era distinto. Por lo tanto, aquí se dice Chile es un país unitario y descentralizado. En tercer lugar está la soberanía, que tiene como límite la dignidad de la persona humana, ¿ya? Y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile. Chile tiene acuerdos. Y cuando nosotros tenemos acuerdo con otras naciones de dónde vamos a trabajar, dónde vamos a manejarnos, no podemos salirnos de ahí, no podemos obviar aquellas cosas. Eso se logró en algunos aspectos en la Constitución anterior, en la propuesta anterior, en que se ofrecían cosas que iban fuera de este acuerdo internacional que había. La Constitución consagrará que, por ejemplo, que el terrorismo en cualquiera de sus formas es por esencia contrario a los derechos humanos. En cuarto lugar, la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, un solo país, que es una e indivisible. El Estado debe respetar y promover sus derechos y cultura. Eso es una obligación del Estado, promover los derechos de los pueblos indígenas, pero además de eso promover sus culturas. No podemos nosotros estar exentos de lo que ellos son y de lo que ellos nos enseñan y nos pueden enseñar. En quinto lugar, Chile es un Estado social y democrático, de derecho, cuya finalidad es promover el bien común, que reconoce derechos y libertades fundamentales y aunque promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Chile es un Estado social. Aquí llevamos casi la mitad. ¿Qué te parece, Eleonora? Déjame decir hasta el sexto y podemos dialogar un poquito en torno a esto. Los emblemas nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno nacional. ¿Qué te parecen estos bordes? Este acuerdo a que se llegó en este ambiente político para lograr tener una base desde dónde comenzar y hasta dónde ir. Bueno, efectivamente hay una tremenda diferencia entre el primer proceso y entre el segundo proceso. Usted decía, bien lo decía, que al principio eran 155 personas que componían este Consejo Constitucional y hoy día son solo 50 porque se eligieron como si hubiesen sido senadores, como la elección de senadores. Entonces era la región completa. Por lo tanto, ya hay una diferencia importante y respecto de los bordes yo creo que era algo necesario. No podíamos seguir el ejemplo de la primera experiencia, mala experiencia que tuvimos en esta convención constitucional, que nos dejó con un sabor bastante amargo, ¿verdad? Sí. Sí. Nos dejó con un sabor amargo, pero además estos bordes implicaban que no podían llegar estos constituyentes como llegaron en la primera ocasión a querer cambiarlo todo a partir de una hoja en blanco. Por ejemplo, usted leía ahí el borde de que Chile es un Estado unitario, o sea, ya no podíamos empezar a pensar y ponernos creativos de que Chile es un país plurinacional. Me parece bien que se respeten los pueblos indígenas, me parece bien que nosotros podamos respetar nuestra cultura. Sin embargo, es importante también, por ejemplo, hoy día tenemos un representante indígena en esta nueva constitución, hay uno solo, lo vamos a ver ya más adelante, pero creo que los bordes dan un cierto margen de acción para que pudiesen trabajar no desde una hoja en blanco, sino que de una realidad también que tenemos como Chile. No somos un país desordenado. Yo veo, como pienso así, de nuestro país, de Latinoamérica, de nuestros compañeros de Latinoamérica, Chile es un país bastante más ordenado que nuestros vecinos. Sí, claro, y no debemos olvidar que desde esa perspectiva tampoco podemos
salir de los marcos internacionales que hemos acordado. Exacto. Y eso es muy peligroso porque Chile podría ser un país que se aislara. Porque si yo no respeto tus derechos y los acuerdos que tenemos, te alejas. Claro. Y por lo tanto, ¿por qué trabajar contigo si no respetas los acuerdos que tenemos? Y ese era el gran peligro en esta hoja en blanco. Exactamente. Y eso también habla de una madurez como política, una madurez como democracia. Yo creo que Chile es un país maduro democráticamente y es hacia allá donde tenemos que ir. Yo creo que también es esperanzador que hoy día, si aun cuando están estos 12 bordes, no nos vamos a ir, digamos, a desmarcar de esto. Se pueden, por supuesto, haber algunas modificaciones, haber nuevas normas, pero no salirnos un poco de eso como... Tampoco es una camisa de fuerza, pero es un orden institucional que a nosotros nos da cuenta de que podemos ir caminando con un objetivo que finalmente es lo mejor para nuestro país. Esperemos que así sea. Y nos da una pauta. Nos da una pauta por la cual trabajar. Fíjate que aparece el séptimo... El séptimo borde dice que Chile tiene 3 poderes separados e independientes. Esto Exacto. era súper importante porque en el trabajo anterior la justicia, los poderes del Estado estaban complicados. Sí. Algunos de ellos ni siquiera lográbamos entenderlos. Sí. Era tan complejo que necesitábamos una explicación para cada uno de ellos. Exacto, porque además era inaplicable lo que ellos estaban proponiendo. Absolutamente, porque nos hacía pensar que si yo cometo algún acto, por ejemplo, si vamos al tema de la justicia, y tú eres indígena, va a ser tratada distinta a como lo sería yo. Claro. Y eso nos separaba, no nos unía como nación, nos hacía vernos lejanos. Y eso, estimados amigos, de verdad que lo que procuramos y lo que debemos procurar en nuestra nación es mantenernos unidos, es mantenernos como una sola nación. Por supuesto, respetando los derechos de otro y, como dije recién, respetando que los pueblos indígenas tienen derechos, tienen una cultura que compartir y que es parte de nosotros. Exacto. Porque no somos otra nación, somos nosotros la misma nación. Y es importante lo que usted dice, Pastor, porque nosotros hoy día tenemos 3 poderes, ¿verdad? El ejecutivo, que es el Estado, el gobierno de turno, el legislativo, que son el Congreso, y el Poder Judicial, ¿verdad? Entonces hoy día nosotros sabemos que tenemos estos 3 poderes y lo que usted dice es tan cierto que la vez anterior querían hacer tribunales distintos, sistemas de justicia distintos que eran inaplicables y eso también transgredía una norma también que es primordial, que todos somos iguales ante la ley. Entonces, cuando hay distintos sistemas de justicia, también hay personas que son distintas unas de otras ante la ley. Entonces yo creo que ese borde es fundamental, que Chile tiene 3 poderes del Estado, 3 poderes, y eso es lo que hay que respetar. Exacto. Y además nos permite ver que también tendríamos un solo presidente de la nación. Además, claro. ¿No? Si no, sería muy difícil de llevar. Realmente era muy complejo. Pero Chile también consagra en el 8º, fíjate, consagra constitucionalmente, entre otros, los siguientes órganos autónomos: el Banco Central, la justicia electoral. Somos un país democráticamente republicano, ¿no? Hacemos muy bien las cosas. Un Ministerio Público y una Contraloría General de la República. Estos elementos son esenciales. No podemos separarlos, necesitamos de ellos y tenemos que trabajar en torno a ellos. Pero también dice el 9º, Chile protege y garantiza los derechos y libertades fundamentales. Y aquí es donde la cosa empieza a complicarse, ¿no? El derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones, la libertad de conciencia y de culto, el interés superior de los niños y niñas y adolescentes, la libertad de enseñanza y el derecho y el deber preferente de la familia de escoger la educación de sus hijos. Esto vamos a verlo un poquito más adelante, porque es más amplio que eso. Eso merece casi un programa exclusivo. Eso deberíamos estar en un programa hablando de eso porque es bastante largo. Pero también el número 10 dice: Chile consagra constitucionalmente con subordinación al poder civil la existencia, elementos tan importantes en nuestra nación. Las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden y Seguridad, Convención Expresa de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones. Si no tenemos estas armas con las cuales proteger los derechos de los ciudadanos, armas en el buen sentido, no herramientas, si no las tenemos, seríamos un país desordenado, un país
que no podríamos gobernarnos. De hecho, hoy día, con las libertades que la policía tenía tan restringidas, estábamos casi en una ciudad, hay lugares en Chile en este minuto sin Dios ni ley, donde nadie puede entrar, ni la policía, y eso no puede ser. Tiene que haber un marco jurídico que nos determine y que nos diga hasta aquí podemos llegar, hasta aquí pueden llegar ustedes también. Exactamente, y de hecho hay que recordar también que la comisión experta, y es probable que vamos viéndolo también después cuál fue la propuesta de la comisión experta, sacaron del capítulo principal las fuerzas de orden y seguridad. Recordemos que lo pusieron bajo otro capítulo y no está bajo el capítulo principal. Y eso también es una, entre comillas lo voy a decir, promesa de los electos republicanos que dijeron que lo iban a volver. Mucho fue promesa de campaña de muchos. A darle el lugar que le corresponden a las fuerzas de orden y seguridad, porque también eso depende de nuestra soberanía. O sea, hemos visto, por ejemplo, los problemas que se han suscitado en el norte con la inmigración ilegal. Entonces es importante dar el lugar que le corresponden a las fuerzas de orden y seguridad. Absolutamente. Chile dice que la Constitución consagra a lo menos 4 estados de excepción: de asamblea, de sitio, catástrofe y emergencia. Es decir, son estados de excepción. No es algo que pueda recurrirse constantemente. Tienen que ser en situaciones excepcionales. Eso es lo que dice. Lamentablemente, a veces se consagran estos, o la gente quiere que estos se consagren al arbitrio de algo o de alguien. Sí. Y no es tan así. Tiene que estar regulado. ¿Para qué? Tenemos estado de excepción hoy día, sí, por ejemplo en la Araucanía, ¿no? Pero tienen que existir estos estados, de lo contrario, ¿cómo atacamos las catástrofes, por ejemplo? Claro. Y también se quiso sacar en la convención anterior, y de hecho hubo muchos diputados y senadores del norte que también estuvieron pidiendo estado de excepción en el norte. En Colchane. En Colchane específicamente, porque ahí vimos cómo estaba desatado. Lamentablemente, y yo digo esto lamentablemente, se vincula mucho el tema de la inmigración ilegal a la delincuencia. Porque inicialmente hubo mucha gente que venía a trabajar, que venía a emprender, pero las últimas personas que han llegado, si no hay un control en las fronteras, no podemos saber quién entra. Entonces yo creo que el estado de excepción es fundamental para casos como estos. Yo hubiera decretado estado de excepción en el momento que hace un mes atrás, 2 meses atrás, que la verdad es que estaba desbordado el tema de Colchane. A lo mejor ha bajado el tema noticioso, pero me imagino que debe estar igual la situación hoy día en nuestras fronteras, lamentablemente en el norte del país. Sí, claro, Colchane y Iquique incluso. Iquique, sí, Iquique, Arica. Incluso, Arica, ¿no? En carpas que vemos la gente ahí durmiendo, lamentablemente. Sí. Bueno, y el número 12, y el último, dice que Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad. Una cosa es el cuidado de la naturaleza. Sí. Una cosa es la biodiversidad de ella. Pero otra cosa es decir que casi el árbol tiene más derechos que una persona. Tenemos que cuidarlo, necesitamos cuidarlo. Hoy día los aspectos climáticos nos demuestran que estamos viviendo tiempos complejos. Sí. El avance de la urbe nos dice que es más fácil demoler, botar un árbol y construir un edificio. Tenemos que preocuparnos de eso. Somos responsables ante Dios incluso de eso. Por lo tanto, no podemos obviarlos. Pero eso no implica que le demos derechos más allá de los que nosotros mismos necesitamos. Y ahí hay elementos que son también distintos hoy día. Por eso es que este borde es interesante. Sí. Porque nos ayuda a mirar con respeto la naturaleza y con el deseo de cuidarla porque ella me es necesaria y ¿por qué no? Yo también le soy necesario, en el sentido de que yo la cuido. Como cuido la planta de mi casa, como cuido el árbol de mi casa, tengo que cuidar el resto y el Estado debe hacerlo, ¿no? Sí, de hecho, cuando a mí me preguntaban, bueno, usted sabe que yo fui candidata la vez anterior, aprovecho de agradecer a los 80.000, 81.000 personas que me apoyaron en esta ocasión, así que también es la oportunidad para poder agradecer. Y cuando a mí me hacían la pregunta de qué cosa rescataba del proyecto de constitución anterior, de esa mala experiencia que rechazamos muchos chilenos, más del 62%, una de las cosas que yo decía era el tema de la naturaleza.
del medio ambiente. No como quedó escrito, sino que elevar el tema del medio ambiente, porque también es la creación del Señor. O sea, la naturaleza es algo importante que nosotros tenemos que también enseñar a nuestros hijos, de poder cuidar el medio ambiente. A lo mejor un ejemplo burdo, pastor, pero ¿no le pasaba a usted cuando yo era chica, la gente abría la ventana y tiraba las cosas así por la ventana? Hoy día eso es inimaginable. O sea, hoy día la gente tiene mucho más respeto hasta las cosas, aunque quedan, sí, es verdad. Pero hoy día la gente tiene mucho más respeto. Y aquí voy con esto, que hoy día nosotros tenemos que pensar en un medio ambiente limpio y libre de contaminación. Hemos visto que a veces se construyen lugares, se construyen casas, generalmente casas sociales, donde ha habido lugares que hay mucho asbesto. Esto lo hemos visto en el norte, lo hemos visto en la quinta región. Entonces también eso tiene que ver con elevar el tema del medio ambiente a nivel constitucional y preocuparnos realmente que la gente viva en un medio ambiente limpio y libre de contaminación. Eso lo decía la Constitución actual, pero hoy día tenemos que empezar a escarbar un poquito más y darle mayor realce al tema medioambiental. Es algo que nosotros también vamos a heredar a nuestros hijos, porque recordemos que esta Constitución no es una Constitución, si se aprueba, por supuesto, para unos 20 años nomás. Ojalá podamos tener esta Constitución por 50, 60 años o más, quizás. Hay países sí, claro, que no cambian su Constitución. Yo creo que además de eso, Eleonora, el país no dijo cuando rechazó que no quería una nueva Constitución. Exacto. Lo que dijo es que no estaba de acuerdo con ese texto. Porque una alta mayoría, un 80 y algo %, dijeron, nosotros queremos una nueva Carta Fundamental. Ok, estamos de acuerdo con eso. Pero lo que la gente, lo que la ciudadanía rechaza es ese texto. Exacto. Por lo tanto, este texto de hoy es muy importante. Y la gente debe, y debemos todos, todos los chilenos, debemos mirar esto con respeto y con dedicación y trabajarlo muy bien. Porque hay cosas que, aún en el borrador, tú empiezas a notar que no son, que están todavía muy pequeñas, Sí. que faltan cosas dentro de él, y algunas que todavía no están haciendo lo que la gente desea. Y ahí yo quisiera, dejando estos 12 bordes ya establecidos, este es el camino. Sí, ¿no? esa es la ruta, esta es la vía por la cual Sí. debemos transitar. Y eso se le dijo a los expertos, miren, este es el camino, por esta vía debemos ir. Claro. Por lo tanto, ustedes trabajen con esto. Insisto, diferente a lo anterior, que era simplemente una hoja en blanco. En blanco. Nada. Sí. Aquí está, ustedes determinen, hagan. Ahora, es iluso también pensar que era una hoja en blanco, tan así, porque en Sí. realidad uno siempre parte de lo que ya tiene. Claro. Es como difícil, no sé, yo digo, la rueda se creó. Claro. ¿no? Por lo Alguien la tanto, creó antes. arreglémosla, Sí. corrijámosla, Sí. veámosla, pero ya está creada, ¿no? Y en esto también ya habían acuerdos, insisto, habían acuerdos internacionales que debían respetarse. Ahora bien, pero hay cosas que el borrador no contempla. Y que creo que durante estos programas, recuerde, cada jueves, usted puede verlo por Spotify. ¿Tú sabías que pueden verlo por Spotify qué también? bien, Después sí. pueden volver a mirarlo en Spotify. Pero recuerde que cada jueves, como hoy, 15 de junio, desde las 22 horas, usted puede estar con nosotros. Cuando hablamos de los derechos de todas las personas, por ejemplo, dice simplemente el derecho a la vida. Es el borde número 9. Claro, De pero, los derechos pero fundamentales. habla solamente del derecho a la vida. Exacto. No dice absolutamente Nada nada más. más. Y es más amplio que eso. Y para entrar en el siguiente tema que yo quería compartir contigo, tiene que ver con el tema del derecho preferente de los padres. Si uno mira el borrador, tú te vas a dar cuenta que dice simplemente que los padres tienen el derecho de elegir. Elegir. ¿no? Sí. Yo voy a leerlo tal como está, para que no nos equivoquemos. Dice, se reconoce el derecho y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos o pupilos, atendiendo su interés superior. Es decir, escoger entre qué. ¿Quiénes son los que te van a ofrecer? Exacto. ¿Cuáles son las cosas que tendré para escoger dónde mis hijos o puedo yo decidir qué tipo de educación quiero para ellos? Además, hay otro punto ahí que no dice de los padres. No. Dice de las familias. Y eso Exacto. también es un cambio sustancial que hay hoy día en la propuesta de los consejeros, porque aquí estamos hablando ya de la propuesta de los consejeros
de los expertos a los consejeros. Entonces se cambió la palabra padres por familias. Claro, porque el concepto de familia hoy día también ha cambiado. Sí. ¿No? Entonces tenemos que ver y tal vez lo vamos a conversar en otro programa, pero el concepto de familia hoy día es muy distinto. Por lo tanto, no vamos a entrar en eso ahora, pero simplemente dice que es el derecho preferente de escoger la educación. ¿No? Simplemente escoger, pero no te permite decidir qué tipo de educación quieres para tus hijos. Sí. Nos pidió el tiempo. Nos vamos a una pausa musical, ¿te parece? Recuerden, hoy es 15 de junio, esperamos que usted pueda volver a ver esto en Spotify. Disfruta de nuestra programación. Tiempo de oración. Club 700. Día a día. Vida dura. Himnos. Academia de la Biblia. Íntimo. Vive más. Radio TV. Por el 15.1 Enlace BPB. Disfruta de nuestros nuevos programas, nuestra historia. La vida ahora. De regreso al hogar. Sermones Danilo Montero. Testimonios vivos. Cine. Palabras de bendición. Clone Kids. Melodías. Por el 15.1. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram. Facebook. TikTok. YouTube. Además, nuestro sitio web enlacebpb.cl. Actualidad 23. Todos los jueves, 22 horas. Por el 15.1, Enlace BPB. Visita www.enlacebpb.cl. Somos el 15.1. ¿Cómo estás, Diego? Vamos a hacer un contacto. Sabemos que estás desde el ex Congreso participando ahí de lo que es el nuevo Consejo Constitucional. Así que te saludamos desde acá del estudio. Vamos a tener un bloque todos los jueves. Esperamos poder contar contigo. Cuéntanos, ¿cómo va todo por allá? Bueno, primero que todo saludar a toda la gente, a ustedes dos que están ahí en el panel. Saludar a toda la gente que está desde la casita escuchando, viendo este programa. Creo que dentro del mundo cristiano es muy importante que tengamos estos espacios donde podamos comunicar todo lo que está pasando en el ámbito político. Feliz. Diego, una consulta que nos asaltan algunas dudas, tú que estás ahí en el ex Congreso. ¿Por qué cuando se constituye la mesa nos vamos a los extremos? Uno podría haber pensado distinto, ¿no? Claro. Que solamente iban a haber de un sector. Y parece que no. Tenemos del A y tenemos del B. Diego, ¿podrías explicarnos aquello para... ¿hay algún acuerdo? ¿Hay alguna razón para eso? A ver, esa es la pregunta sobre las presidencias, ¿cierto? Sí, Exacto, la presidencia y la vicepresidencia. Sí. Ya. Sí, es importante eso porque muchos se preguntan por qué hay un vicepresidente socialista. ¿Cuál es la razón si la centro derecha y la derecha tienen mayoría? Lo que pasa es que la presidencia y vicepresidencia era elegida la primera mayoría presidenta y la segunda mayoría vicepresidente. No es que se votó por separado. Eso provocó que el vicepresidente sea del Partido Socialista. Eso significa que fue por descarte nomás, entonces. Más que por descarte, por primera mayoría y segunda mayoría. Primera mayoría y segunda mayoría, claro, por una mayoría simple. O sea, sin duda la primera mayoría iba a ser republicana sí o sí. Tenía los votos de más. Sí, sin ninguna duda. O sea, lo que yo he visto, he estado, bueno, no me presenté, pero la gente ahí, mi nombre es Diego Rosales.
Hoy día estoy trabajando desde el ex Congreso, apoyando todo lo que es la bancada republicana. Y si me preguntan a mí cómo he visto estos días de trabajo, realmente el mundo republicano, la bancada republicana, primero se ven sus formas de vestir, en nuestras formas de vestir. Pero no le veo corbata. Muy formal. No me veo corbata, así que se me pegó. Se le pegó. Es que está muy cerca ahí. No, pero realmente en el mundo republicano se ve visualmente que son muy formales y en la forma de trabajar también lo son. Tuve el, llamémosle, privilegio de poder estar también en la ex convención, en la convención pasada, y el ambiente era completamente distinto. O sea, era un ambiente tenso, era un ambiente de mucha discusión. Tanto nosotros como los trabajadores que estaban de antes acá, todos se dan cuenta que lo que hoy tenemos es extremadamente distinto a lo que había hace un año atrás en este lugar. Piensen, para que la gente se haga una idea, en la anterior convención, la gente, la bancada indígena, estaban peleadísimos con el Partido Comunista por cosas tan sencillas como que los indígenas decían que todo este sector era de ellos, incluyendo las minas, incluyendo todo lo que es minería. El comunista decía, no, las minas son del Estado y nosotros tenemos que ser los administradores del Estado. El de centro izquierda se abrió un poco más en algunos temas económicos, el comunista entonces peleaba también con el de centro izquierda, todos peleando con el de derecha. Hoy día, si me preguntan a mí, lo que he visto es que tanto republicanos como Chile Vamos, como lo que fue la lista D, están conversando mucho, incluso abriéndose a acuerdos, entendiendo el Frente Amplio y la ultraizquierda, entendiendo que son minorías. Eso te iba a preguntar, perdón, eso mismo te iba a preguntar, Diego. ¿Cómo ves la posibilidad de acuerdos entre los republicanos, por un lado, Renovación Nacional por el otro, la UDI por el otro, Evópoli, etcétera, pero también los socialistas desde su vereda y el Frente Amplio y los demás partidos? ¿Cómo ves esa posibilidad de acuerdos, que no es tan fácil? Primero, está muy bueno para hablarlo en largo y le tengo que pedir disculpas a la gente porque tengo muy poco tiempo para estar en el programa. Pero respondiendo a eso, tanto en general los partidos de derecha tienen una línea de principios ideológicos no muy distintos. Pensemos en las bases de la UDI, las bases de Republicano, incluyamos a RN, en general no son muy distintos. Si nos vamos a Evópoli, cambia un poco, pero Evópoli tiene muy pocos consejeros, entonces tampoco es el gran ruido. Evópoli solo tiene uno, ¿no? Solo tiene uno, Gloria Hood. Que estamos hablando de Gloria Hood. Sí. Gloria Hood. Sí, Gloria Hood. Entonces, cuando tenemos una mayoría que en general piensan parecido, me parece que no va a ser muy difícil llegar a acuerdos. Ahora, probablemente la gente socialista o los pocos del Partido Comunista que hay van a empezar a tratar de impulsar sus medidas y se les escucha, se les va a escuchar, se les va a permitir hablar, se les va a permitir comunicar sus ideas, pero es evidente que si el de izquierda quiere que el Banco Central sea administrado por el Estado, toda la derecha va a votar en contra y el Banco Central va a ser independiente. Bueno, y eso también da un poco de tranquilidad a quienes estamos viendo desde afuera el proceso, viendo que todo está más ordenado también ahí en el ex Congreso. Y en virtud del poco tiempo que tienes, Diego, nos gustaría también preguntarte por las audiencias públicas. Sabíamos que había un tiempo muy corto para las audiencias, para las solicitudes de audiencia, y hoy día se pudo alargar. Así que cuéntanos un poquito de eso para que la gente que nos está viendo y quizás quiera ir con su organización a una audiencia, cómo lo tiene que hacer y cuánto tiempo tiene. A ver, sí, las audiencias, ¿cuándo terminaban las audiencias? ¿Eran hasta? Terminaban el miércoles, entiendo. Terminaban el miércoles. Sí. La bancada republicana hizo la solicitud al Congreso para que lo extendieran algunos días. ¿Cuál es la idea de las audiencias públicas? Usted, señora, caballero que está ahí en la casa viendo este programa, puede entrar a quieroparticipar.cl, ahí se puede inscribir y va a poder tener una audiencia pública con los consejeros, poder exponer sus ideas, lo cual es muy bueno, sobre todo los que estamos, por ejemplo, en contra de la ESI, los que estamos en contra de todos estos principios ideológicos malignos, perversos, es muy bueno que se nos pueda escuchar. Si hay hermanos entonces de las iglesias, de organizaciones, ¿pueden entrar entonces a Yo Quiero Participar? Quieroparticipar.cl. Quieroparticipar.cl. Sí, ahí va a salir la pestaña para que se puedan inscribir. Aquí tengo toda la información, miren. Perfecto. Son perfectos. ¿Y fechas importantes. Sí. Sí. ¿Cuándo? Estoy aquí leyendo el papelito que me compartieron.
entre el 7 y el 14 se podría solicitar. Eso ya Sí. fue. Y ahora se aplazó hasta el 21 de junio. Sí, hasta el 21 de junio. Sí, Ok. perfecto. Exactamente. Sí, y me imagino que todo se va a correr porque el 21 de junio iban a hacer la feriado. publicación de las iniciativas que iban ¿Es a ser feriado? admisibles. Es feriado. Ujú. Sí, me imagino que todo se tiene que haber corrido. La verdad es que no tengo la información precisa, no tengo la cifra exacta. Entonces, pero con mayor razón hay que apurarse. Quienes quieran solicitar una audiencia, entonces a quieroparticipar.cl, inscribirse y ahí van a poder estar. ¿Ellos van a las comisiones, Diego, o van ya? Sí, ¿ya se instalaron las comisiones? Sí, están instaladas las comisiones. Son 4 comisiones, los nombres son bien difíciles, pero se las damos rapidito. Comisión 1, Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado. Comisión 2, se llama Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos. Sí. 3, Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos. Y la cuarta, la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Entendemos que esta cuarta comisión va a ser la que va a dar más que hablar, porque vamos a hablar de derechos económicos, sociales, culturales, 7 de julio. ambientales. Entonces, es muy importante eso, que sepan que está la posibilidad de poder inscribirse y participar de una audiencia. Cualquiera puede hacerlo, así que hágalo. Nos dicen en off que hasta el 7 de julio, así que ahí tenemos más plazo todavía para poder participar. Lo importante es que participen, ¿verdad? Totalmente, o sea, si está la posibilidad, hay que hacerlo. Muy bien. Pastor, no sé si tiene otra pregunta para Diego, para poder ya que vuelva a sus labores. Sí, dejémoslo Intenso. que vaya a trabajar, porque ya vamos a seguir también nosotros acá. Así que gracias, Diego, desde mi parte por ayudarnos. Y sin duda que tus despachos cada semana van a ser para nosotros y tu trabajo de integración a este panel, porque en realidad íbamos a trabajar desde aquí juntos. Sí. Pero ahora lo hacemos contigo desde el ex Congreso. Así es que gracias por entregarnos esta información que es muy valiosa, especialmente lo que tiene que ver con la participación ciudadana dentro del mismo ex Congreso. Un último mensaje, ¿puedo entregar? Por Sí. supuesto. Hablaba hace unos días, bueno, hay que decirle, dentro de la bancada de republicanos son prácticamente todos creyentes, muchos protestantes, evangélicos, y una de estas conversaciones que tuvimos estos días fue que dentro de la bancada republicana se está haciendo muy evidente una frase bíblica. Y yo les dije a los que estaban ahí, les voy a citar un verso bíblico. Vuestra amabilidad sea conocida por todos. Y todos me dijeron, sí, eso es lo que estamos viviendo. Lo que vemos hasta ahora en la bancada republicana es que todos los trabajadores de este edificio dicen, son simpáticos, son cercanos, son del pueblo, digámoslo de una forma así. Y eso se ha hecho evidente, así que le damos gracias a Dios porque este mandato de que nuestra amabilidad sea conocida por todos es lo que resume el trabajo de republicanos hasta ahora. Bueno, nos alegramos por eso y sabemos también que nosotros como hijos de Dios debemos ser luz en todos los lugares en los que nos encontremos. Por lo tanto, si hay, aunque sea un cristiano, dentro de ese Consejo Constitucional ya hay luz. Y la luz tiene que estar encima de la mesa y no escondida debajo de la mesa. Así que por eso ya nosotros nos alegramos. Y por supuesto a ti, Diego, muchas bendiciones para ti, que tu trabajo sea de excelencia y que cada jueves puedas ir comunicándonos. Nosotros vamos a esperar aquí, como decía el pastor, te extrañamos porque pensamos que ibas a estar aquí con nosotros, pero... Ahí llegó la grúa, rápidamente. Dios les bendiga, muchas gracias. Igual, que esté muy bien. Gracias, que Dios Diego. nos ayude. Muchas gracias. Amén. Saludos. Chao, chao. Bueno, despedimos a Diego desde el ex Congreso y la verdad es que esto es importante lo que decía él, la diferencia desde un proceso de instalación respecto de otro. Y no ha pasado tanto tiempo. O sea, Chile no cambió en un año y el proceso fue muy distinto. Hay que recordar que la vez anterior, cuando se constituyó el Consejo Constitucional, fue un desorden tremendo, un caos. Costó empezar. La ceremonia era, por decirlo algo, a las 10 de la mañana y partió como a las 12. Sí, hasta las 12. O sea, fue muy difícil de comenzar. ¿Cómo olvidar ese coro de niños que iba a cantar, que se habían preparado tanto, no pudieron hacerlo, personas gritando? Y qué bueno ver que esta ceremonia fue una ceremonia republicana, una ceremonia muy distinta, una instalación tranquila, una instalación, bueno, también era menos gente.
eran de 155 a 50. Ahí estamos viendo en imágenes, mire, Pastor, si puede ver en imágenes ahí lo que fue mira, ahí está la malucha, bueno, también es característico, la malucha Pinto, característico de la Constitución anterior, que hubo hartos artistas, harta gente de la televisión, gente de todos los lugares, en realidad era bien de variopinto la convención. No sé qué opina usted respecto de esta diferencia de la convención inicial número 1, podemos llamarla convención número 1 versus convención número 2. Yo creo que en ambos momentos Chile estaba viviendo en la primera instancia un tiempo complejo. Sí, es cierto. Chile estaba en otra etapa, Chile estaba en otro momento. Chile estaba viniendo de un estallido, Chile estaba viniendo de un enfrentamiento. Y cuando tú vienes de un enfrentamiento y vas a una reunión de esta naturaleza, vas con la cara pintada, sin lugar a dudas. Y cada uno tal vez tenso para defender su propio fondo, vamos a decirlo de esa manera, sus propias ideas, sus propios planteamientos. Pero ahora es distinto solo en el sentido de decir que teniendo estos bordes, vuelvo otra vez, ¿no es cierto? Teniendo este borrador, vamos a trabajar desde aquí y desde aquí vamos a lograr acuerdos. Por eso que yo creo que es importante lograr acuerdos, no solo con los de mi lado, sino también tengo que tener un acercamiento hacia aquellos que piensan distinto y que a lo mejor llegando a acuerdos podemos hacer una buena carta fundamental que va a regirnos por 50 años más. Así que siendo tiempos distintos nos hace ver que Chile es un país que avanza hacia lo que cree que es lo que necesita. Exacto. Y siento que esto de ahora que nos cuenta Diego nos va a permitir también que las entidades, cualquiera que éstas sean, de todo tipo, puedan solicitar su posibilidad de estar. Y creo que evangélicas hay muchas entidades que debieran solicitar una participación para plantear los derechos de cada uno de ellos. Sobre todo con los temas de la niñez, que hoy día hemos visto, pero ya muy complicado. Al ministro de Educación ya vamos a darle una pincelada a ese tema al final del programa, pero yo quiero destacar también que hoy día, bueno, se eligió, como bien lo decía Diego, una presidencia y un vicepresidente. La presidenta... ¿Quién es la presidenta? La presidenta. ¿Quién es la presidenta de este Consejo Constitucional? Ella se llama Beatriz Evia. ¿Sabe cuántos años tiene? No. Tiene 30 años. Uy. Es muy jovencita, pero ya viene con bastante experiencia, bueno, no digamos 20 años de experiencia, pero tiene bastante experiencia en temas legislativos. Ella fue asesora legislativa de quien es hoy diputado Jürgensen, cuando el diputado era de Renovación Nacional. Después se fue de Renovación Nacional, fue independiente por republicanos, pero ella siguió trabajando siempre con él. Fue asesora legislativa, fue asesora también legislativa en el Ministerio de Economía, con Lucas Palacios, entiendo, en el gobierno de Sebastián Piñera. Y después volvió con Jürgensen a ser asesora legislativa, y hoy día ella no era la presidenta escogida inicialmente. La presidenta, la nominada para presidir la convención era otra persona. Yo ahí me perdí un poquito. Usted sabe, como que yo hice un paréntesis y no fue por pena de no poder estar ahí, digámoslo, no fue nada personal. Pero supe que quien iba a presidir era otra persona. Algo pasó ahí. Eso fue complicado. Complicado porque la persona que estaba siendo sugerida tenía algunos problemillas, vamos a decir solamente, ¿no? Y eso no le permitía alcanzar aquel cupo. Ahora me parece que... Yo espero que Beatriz no cometa los errores de la juventud. Sí. Hay que tener cuidado con eso a veces, no porque yo sea mayor, pero también tenemos que ser mesurados. Exacto. Y uno de los problemas que uno ve a veces en la política de hoy, en general, es que la juventud quiere arrasar olvidándose de aprender del pasado. Creo que si juntamos ambas cosas vamos a ser muy sabios. Creo que si ella es capaz de unirse a la savia antigua, también va a lograr encontrar el camino más correcto. Como dice un himno por ahí, entre experiencia y juventud. Exactamente. No sé dónde está, en qué parte, pero yo lo he escuchado por ahí, entre experiencia no sé si y será juventud. un himno, pero... Digamos más o menos. Entonces, bueno, yo creo que es verdad esto de la experiencia y la juventud es importante, de también saber valorar la experiencia. A veces los jóvenes quieren, con su ímpetu de juventud, yo digo jóvenes, yo ya estoy
pasadito los 40, pero es importante tener un equilibrio siempre entre estas cosas. Y yo creo que Beatriz Hevia, con su experiencia legislativa que ella ya tiene en cuanto a normas, en cuanto a cómo funciona también el aparataje del Estado, porque yo veo que lo que pasó en la convención anterior, muchos de los errores que se cometieron también fueron personas, no desmereciendo a la persona común y corriente que quería también participar y quería ser parte de, sino que eran personas que no tenían experiencia en lo público. Sí, algunos daban por hecho, Eleonora, la elección del profe como presidente. Claro, ¿Qué sí. habrá pasado, no? La más alta votación nacional. La más alta votación nacional, yo creo que ahí, bueno, hay dos cosas. Uno, yo creo que Republicanos, bueno, sin duda arrasó. Beatriz Hevia, de hecho, claro. ella representa a Los Lagos y arrasó en su región. Por un lado, creo que fue el descontento al gobierno, fue una señal de decirles, ojo, todavía tenemos patria, pero todavía estamos acá, y Chile yo creo que es un país cristiano en su mayoría, y Chile es un país mesurado. Yo creo que eso fue una señal de que hoy día Republicanos pueda tener la mayoría en el Consejo Constitucional. Y bueno, Beatriz Hevia, en el discurso que ella dio en la inauguración del Consejo, ella habló, que es algo que a mí me llamó la atención. Yo no lo vi en vivo, pero sí lo vi después, y muy tranquilamente quise como masticar el discurso que ella dio, y ella habló de crisis moral, habló de la destrucción de la familia, habló de... Y bueno, y hablar de la familia hoy día, hablar de esta crisis moral, no solo crisis moral en los temas que estamos viviendo hoy día, con los temas de educación, lo que estamos viendo en el Ministerio de Educación, sino que crisis moral también respecto de hoy día de la desobediencia a las autoridades, hoy día en los desórdenes, en destruirlo todo, en querer imponer una posición por sobre otra. Yo creo que hoy día efectivamente estamos viviendo una crisis moral, ¿o no? Sí, esta desconstrucción de la familia es importante, porque no olvidemos que la familia es el núcleo de la sociedad. Eso, sí. Por lo tanto, si se desconstruye, si se destruye la familia, estamos en serios aprietos con la sociedad. Y eso es lo que tiene que llamarnos la atención. Y esperemos que tanto Beatriz como el vicepresidente logren estos acuerdos para llevarnos a un puerto, insisto, un puerto más tranquilo, más seguro, en una sociedad que hoy día es compleja vivir, es complicado vivir hoy día. Y por lo tanto, creo que el trabajo de Beatriz debe estar apuntado hacia ese espectro de poder lograr construir un país en el que todos somos importantes. Todos somos importantes. No unos más y otros sobra. menos. Nadie sobra. Y eso es importante también. Bueno, ella también habló en su discurso acerca del desprecio que había hoy día por las autoridades. Hoy día, bueno, yo soy madre, yo soy mamá, tengo 3 hijos, y siempre les enseño a ellos, esto parte de la casa, ¿verdad? Que uno tiene que respetar a las autoridades. El carabinero, mucho se le llama que este Paco aquí, allá. No, son carabineros. Hoy día usted sabe que el Ministerio de Educación sacó del calendario escolar como celebración el Día del Carabinero. Entonces, si nuestras autoridades hoy día no están defendiendo a quienes corresponde, a los carabineros, que son los que nos cuidan diariamente, ¿qué podemos esperar para nuestros niños? Entonces, ella también habló hoy día por este desprecio hacia las autoridades, y es algo que también bíblicamente la palabra nos enseña a respetar a nuestras autoridades. En muchas iglesias se ora por el presidente hoy día. Sí. Sin duda, yo creo que eso es importante y tenemos que acercarnos a aquello. Y esperemos recuperar las confianzas. Sí. Yo creo que eso es importante. Lamentablemente, por hechos aislados, se han perdido las confianzas. Y cuando tú pierdes la confianza en alguien o en algo, es complejo. Es complejo. Hay un largo camino para eso. Sí. Bueno, ya para cerrar esto, porque queremos darle una pincelada a lo que está pasando también en Chile, decir que entonces quedó constituido este consejo por 50, inicialmente eran 51 porque hubo un cupo para los pueblos indígenas, y hubo un republicano que no llegó a jurar, de apellido Sangüesa, ya todos saben lo que pasó con él, entonces no llegó a jurar y volvieron a ser 50, porque inicialmente eran 50 más
más uno del cupo indígena, entonces volvieron a ser 50. Y hoy día esperamos que, bueno, la mayoría la tienen, por supuesto, los republicanos junto con Chile Vamos. Y hay, por ahí lo anoté, hay 16 del Frente Amplio más el PC. Y la mayoría están en los republicanos y en el Chile Vamos. Retomando esto de las confianzas, Eleonora, una de las cosas que está hoy día y que puede seguir ebulliendo dentro de esta cocina, podríamos decir, ¿no? Es el tema de la filtración de una reunión que el presidente tuvo Por cierto, con los partidos políticos. Eso es peligroso en una nación. Sí. Y otra vez las confianzas se van perdiendo. Fíjate que la ministra Tobá dijo lo siguiente: es de las cosas más insólitas que hemos visto en una reunión con el presidente de la República, que se registre la reunión y se le pase a los medios de comunicación. Realmente, dice ella, es muy desconcertante. Es muy grave. Esta fue una reunión con los diputados de la Araucanía. Ajá, exacto. Y efectivamente, o sea, alguien llegó a esa reunión, grabó, y esa grabación salió de la reunión y se la entregó a los medios. Entonces yo creo que ahí efectivamente hay un, no sé si se puede llamar delito, a lo mejor ahí hay abogados que nos pueden decir efectivamente, pero eso no corresponde. Eso también es parte de una crisis política y de confianza. Pareciera ser que no alcanza a ser delito por un tema de que no se informó, no puedes grabar, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Tú sabes claro, que siempre se indicó, siempre hay una Siempre forma hay una de letra buscarle chica, la maña, claro. la maña a todo. Pero a mí me parece grave. Es grave. No importa de dónde venga. Sí. Y aquí tenemos que ser también nosotros, yo creo que tenemos que buscar ese hecho de ser lo más centrado posible en lo que decimos. No importa de dónde venga, si es de republicanos, si es de cualquier otro partido, si es de la izquierda, de dónde venga. Esto es peligroso. Esto es como que en una consejería con el psicólogo, con el médico, con el pastor, con el sacerdote, ¿no es cierto?, salgan después a colocar público algo que tú hiciste en privado y donde hay acuerdos en beneficio de. Yo creo que eso es realmente peligroso. Sí, y se quiebra la confianza. Y se quiebra la confianza. No creo que el presidente vaya a volver a llamar tan fácilmente a una reunión, o cuando lo haga, me pregunto yo, ¿tendrá el presidente que pedir, por favor, dejen sus teléfonos fuera antes de entrar? En una cajita, como los niños en el colegio. Eso, por favor. Yo creo que estamos, son personas a quienes nosotros mismos le entregamos nuestra confianza. Exactamente. Como ciudadanos, al votar por ellos, al elegirlos. Por lo tanto, a mí me parece que esto es grave. Esto es sumamente grave. No es un hecho solamente para mencionarlo. Creo que tal vez en otro momento le vamos a dar una vuelta. Esperemos que esto nos siga ebulliendo y tal vez vaya siendo más noticia y tal vez se descubran otras cosas. Yo recuerdo que, no sé si, bueno, a lo mejor tú eras muy jovencita, pero en el tiempo de Sebastián Piñera también se escuchó una conversación por ahí entre él y la Evelyn, ¿te acuerdas? Bueno, eso que viene fue también claro, para hablar, hace rato de Tokio, ¿no? ahí. Pero en el tiempo en que sea es peligroso. Nunca, no puede ser. Sí. O sea, de hecho, ahí salió una ley después. Sí, yo tengo que tener la suficiente confianza contigo y tú conmigo para poder tratar algunos temas y que no los vamos a publicar después. Exacto, porque además después salió filtrado hacia la prensa, eso también es lo grave. Sí, pero claro. bueno, aquí lo importante es poder recuperar la confianza. Difícilmente cuando ya se quiebra algo, recuperar la confianza es difícil, pero tenemos que ir construyendo un país a poder tener más confianza. Y otro tema, antes que ya se nos está yendo el tiempo, pasó muy rápido este tiempo. Recuerden, todos los jueves a las 10 de la noche por enlace BPB 15.1, sintonicen, inviten a sus amigos y además nos pueden escuchar por Spotify y también ver en YouTube. Y antes también comentar los resultados del CIMSE, Pastor. Alarmante. Fueron desastrosos, es que alarmante. Uno puede entender que fue producto de la pandemia, los niños estuvieron 2 años en la casa, esto de las clases híbridas. Yo justamente hoy día por la mañana tenía una reunión en el colegio de uno de mis hijos y ella decía que los niños en matemática habían descendido de manera pero así tremenda. Sin embargo, hoy día es importante que el ministro de Educación acuse recibo. El ministro decía que es un efecto, en una entrevista hoy día, pospandémico. Ahora, a todos le echamos la culpa a la pandemia. Sí, es como la reforma tributaria, a todos se le echa la pandemia es la culpable de todo lo que ocurre en Chile hoy día, en algunos aspectos. Pero a mí me parece preocupante, hay una desvalorización de la enseñanza en los colegios. Imagínate que una de las metas, mencionaba el ministro, de la cartera, es que los
alumnos de cuarto básico por lo menos salgan leyendo. Claro, O sea, digo yo. no, eso es como mirar muy para abajo. Yo creo que hay que nivelar hacia arriba, no quitarle los patines a los niños. Así y ahí es. es importante, de hecho mucho, en mi caso también, ya hay que empezar a ver alternativas de que los niños puedan aprender matemáticas y empezar a nivelarlos, porque lamentablemente el CIMSE que se toma, recordemos, en cuarto básico y en segundo medio, los niveles están muy descendidos, así que hay que apresurarse con esos temas. Bueno, y la próxima semana Se nos también acabó vamos a el tocar tiempo. otros temas de actualidad, se nos acabó el tiempo, un placer. Igualmente. Pastor. Sí. Y un placer grande estar contigo hoy día y esperamos que la próxima semana volvamos a encontrarnos. Recuerde, 22 horas todos los jueves aquí en el 15.1 BPB.